pulmonar que va a ser producido por microorganismos y manifestada por signos de infección sistémica y cambios radiológicos, ¿no? Los pacientes que han sido hospitalizados, que no han sido hospitalizados durante las tres últimas semanas. O sea, eso quiere decir que no son, o sea, que son pacientes que están ya dentro de un hospital, ¿no? Y que dentro del hospital pudieron haber adquirido la neumonía. El siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, según la OMS, define como la tercera causa de mortalidad a nivel mundial. Además, en nuestro país se informó como la primera causa de muerte. Estos datos los he sacado del Ministerio de Salud, pero sí son un poco antiguos. He tratado de buscar un poco más actuales, pero referente en sí a lo que es neumonía adquirida en la comunidad. En cuanto a lo que son estudios del MINSA, no he encontrado, este es el que he encontrado del MINSA, o sea, hay referente a neumonía en general, sí, pero en cuanto a neumonía adquirida en la comunidad, esto es lo que he podido encontrar, ¿no? Y nos dicen que en nuestro país se informó que como la primera causa de muerte, representando un 12.7% en el año 2001. Y el Ministerio de Salud reportó que la neumonía adquirida en la comunidad como la tercera entidad nosológica responsable del 21.414 hospitalizaciones, ¿no? Eso fue en el año 2003. Y en el Perú se estima que la resistencia es al neumococo, a la penicilina, podría encontrarse alrededor de un 22%. Siguiente, por favor. Mundialmente también la neumonía adquirida en la comunidad es la sexta causa en mortalidad en general y la primera causa en enfermedades infecciosas. Al año, su incidencia se encuentra en alrededor del 1 y el 11% por cada 1.000 habitantes. Y de ellas, el 20 al 42% requiere hospitalización y del 10 al 30% se maneja en la unidad de cuidados intensivos. Además, la mortalidad por neumonía adquirida en la comunidad ambulatoria es del 1 al 5%. Y las que son hospitalizadas son del 5.7 al 25%, incluso pueden ascender hasta un 50% para pacientes en UCI. Siguiente, por favor. Ahora hay factores de riesgo para la neumonía adquirida en la comunidad y esto es, por ejemplo, si el paciente presenta una enfermedad estructural bronquial o parenquimal, tiene mayor riesgo, así como también una inmunodeficiencia congénita o también adquirida. El tabaquismo también es un factor de riesgo, como el alcoholismo, las infecciones respiratorias virales, la insuficiencia cardíaca, la terapia inmunosupresora, por ejemplo, los pacientes que están con tratamiento oncológico también, las hepatopatías crónicas, las neoplasias, especialmente la que es metastásica, ¿no? Y también los extremos de edad, ¿no? Tanto los recién nacidos como las personas mayores de 65 años. Y así como también la exposición a temperaturas bajas, sobre todo en caso de los ancianos. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiología, vamos a ver que mayormente es causada por el Streptococcus pneumoniae en un 40-60% y en un 20-60% por el Haemophilus influenzae, entre un 3-10% por el Streptococcus aureus, bacilos entéricos gram negativos, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumoniae y también virus respiratorios. Y también existen otros factores de riesgo que incrementan, ¿no?, la infección. Siguiente, por favor.
Bueno, en el Perú, como ya se dijo, bueno, es la agente causal más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Pero en otros países también es que hay neumonía adquirida en la comunidad, también pueden presentarse por Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia influenzae, y también, por ejemplo, por el Haemophilus influenzae, Moraxella, entre otros, ¿no? Eso sería todo. Siguiente, por favor. Creo que ese es el último. Ya. En cuanto a las edades, vamos a ver que también, por ejemplo, en los menores de 3 semanas, vamos a ver que está el Streptococcus agalactiae. También tenemos a las enterobacterias gram negativas, al citomegalovirus. Entre los 3 meses a 4 años tenemos los virus respiratorios, el Streptococcus pneumoniae, y menos frecuentes son los gérmenes como el Streptococcus pyogenes, el Haemophilus influenzae, el Streptococcus aureus y el Mycobacterium tuberculosis también. Entre las 3 semanas y 3 meses también tenemos a los virus respiratorios, también al Streptococcus pneumoniae, al Streptococcus aureus. Entre los 5 años y 15 años tenemos también el Streptococcus pneumoniae, también el Mycobacterium tuberculoso. Esto sería todo, doctor. Que continúe el que sigue. Sí, buenas tardes, doctor. Soy María Morales y voy a continuar con los factores de riesgo, la fisiopatología y la clínica de la enfermedad. Siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, existen ciertos pacientes que van a tener algunos factores que van a favorecer la colonización bacteriana orofaringia o también la presencia de alteraciones que van a disminuir los mecanismos de defensa pulmonares, ya sean las barreras anatómicas o los componentes del sistema inmune, y esto va a aumentar la probabilidad del desarrollo de la neumonía. Dentro de los principales factores de riesgo vamos a encontrar la edad del paciente, ya que hay mayor riesgo cuando los pacientes adultos son mayores de 65 años. También está la presencia de comorbilidades, tales como la diabetes mellitus de tipo 2, la insuficiencia cardíaca, ciertas hepatopatías crónicas, neoplasias o enfermedades respiratorias, tales como el EPOC o las bronquiectasias. También vamos a encontrar la epilepsia y dentro de otro factor de riesgo es la inmunosupresión, ya que van a presentar mayor riesgo los pacientes inmunodeprimidos, ya sea por enfermedades como el SIDA o los pacientes que reciban algún tratamiento inmunosupresor. Encontramos por otro lado a los pacientes que fuman, que beben alcohol o que tienen malnutrición o una pobre higiene dental. Dentro de otros factores van a estar infecciones respiratorias virales previas, recientes, y también la exposición a bajas temperaturas, particularmente en los ancianos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hay un cuadro en donde se están presentando de manera un poco más específica los factores de riesgo según el tipo de patógeno. En cuanto al alcoholismo, vamos a observar que hay mayor riesgo de que presente contaminación por anaerobios o gram negativos, tales como la Klebsiella o la E. coli. En cuanto al factor de riesgo que viene a ser el EPOC, se relaciona principalmente con la hemófilos. Las bronquiectasias se relacionan más con las pseudomonas. El infarto o pacientes que tengan un Glasgow bajo se relaciona con la infección por anaerobios o gram negativos por la vía de aspiración. En cuanto a pacientes que tengan abscesos pulmonares, esto se relaciona con estafilococcus o anaerobios. Y recientes a la selva se relaciona más con hantavirus, la exposición a las heces de aves o murciélagos con el histoplasma o la Chlamydia psittaci, y la convivencia con el ganado con la Coxiella burnetii. Siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo asociados a los niños, vamos a tener factores medioambientales, como la contaminación por humos de combustión de compuestos orgánicos, tales como la madera o la hoz. También está la exposición al humo del tabaco o el hacinamiento. En cuanto a los estilos de vida e higiene, está la ausencia de la lactancia materna exclusiva y una vacunación incompleta.
En cuanto a los factores hereditarios o genéticos, van a estar las enfermedades genéticas que van a predisponer a la neumonía, ¿no? Tales como inmunodeficiencias, fibrosis quística. Y por último, factores de riesgo que se relacionan con la neumonía grave. Aquí vamos a tener a los pacientes que tengan una edad menor a 6 meses y a los pacientes prematuros. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, hay que tener en cuenta que se va a dar cuando los microorganismos traspasen las diferentes barreras que tenemos durante el transcurso de las vías respiratorias, ¿no? Estas barreras van a ser las vibrisas y los cornetes, las ramificaciones del árbol traqueobronquial, los mecanismos de eliminación o limpieza mucociliar, ciertos factores antibacterianos locales, el reflejo nauseoso y toxígeno, y también la flora normal de la orofaringe. Y por otro lado, cuando estos se traspasan, vamos a encontrar a los macrófagos alveolares, las proteínas A y D de la sustancia tensoactiva y la eliminación ascendente por vía linfática. Sin embargo, estos microorganismos de igual manera van a poder ingresar por diferentes vías, tales como la microaspiración, dentro de los que vamos a encontrar a los microorganismos como el neumococo, también está la hemófilos y micoplasma. En cuanto a la vía de inhalación, vamos a encontrar a micoplasma y también está el bacilo de Koch o los aspergillos. Y en la vía hematogenal, el Staphylococcus aureus principalmente. Cuando el microorganismo va a superar las barreras, este se va a depositar en la superficie alveolar. Aquí los macrófagos pueden destruirlo por enzimas lisosómicas o va a eludir esta vía y se va a diseminar por la vía hematógena o a través de los nódulos. Los macrófagos alveolares van a presentar los antígenos a los linfocitos y van a secretar lo que son las citocinas. Citocinas tales como el factor de necrosis tumoral o la interleuquina 1, para poder facilitar que se active la respuesta inflamatoria. Para que se activen más macrófagos alveolares y con esto inicia el reclutamiento de los mononucleares y también otros factores inmunitarios. Esta respuesta inflamatoria y las citocinas liberadas van a producir el conjunto de signos y síntomas de los cuales vamos a hablar un poco más adelante. Ahora, el exudado inflamatorio va a ser el responsable de los signos locales, tales como la producción del esputo o la consolidación pulmonar. Las citocinas van a generar las manifestaciones generales o sistémicas, tales como la fiebre, los escalofríos, artralgias, mialgias y alucinaciones generales. Y el proceso inflamatorio va a poder afectar también la pleura o el espacio pleural, resultando el color negro. Siguiente, por favor. En la neumonía clásica vamos a encontrar 4 fases. La primera es la fase de congestión, en el día 1 o 2, en donde vamos a encontrar edema con presencia de exudado proteináceo y bacterias en el alveolo. Esto va a continuar en el día 3 y 5 con la fase de hepatización roja, en donde vamos a observar ya un exudado pero con fibrina y también la presencia de bacterias aquí. Luego le sigue la fase de hepatización gris, que se va a corresponder con múltiples sucesos de infección y alteraciones en el intercambio de los gases. Y por último, tenemos la fase de resolución en donde el macrófago va a ser el principal tipo celular en el espacio alveolar. Siguiente, por favor. Respecto a las manifestaciones clínicas que va a presentar el paciente, estas van a ser consecuencia de la respuesta inflamatoria local y sistémica de la infección y también las complicaciones asociadas. Las manifestaciones clínicas pueden agruparse en generales y el compromiso del tracto respiratorio inferior o las asociadas a las complicaciones. Dentro de las generales o sistémicas vamos a encontrar la fiebre, el malestar general, escalofríos, diaforesis, mialgias, artralgias, cefalea también. Incluso el paciente puede tener hiporexia o astenia. En cuanto a las principales que ya comprometen el tracto respiratorio, vamos a encontrar la tos, que puede ser seca, pero luego se acompaña de expectoración. Está también la hemoptisis, la disnea y el dolor torácico, ya que la neumonía puede complicarse con lo que es el derrame paraneumónico y el paciente va a tener un dolor de tipo punzante, ¿no? Que es el dolor pleurítico. Esto en el cuadro típico. También puede presentarse un cuadro típico ocasionado, por ejemplo, por el micoplasma, donde el paciente va a tener talgia, rinorrea, meningitis bulosa y también la anemia hemolítica. El cuadro típico provocado por la legionela, el paciente va a tener confusión, diarrea y hematuria. En cuanto a las manifestaciones clínicas. Siguiente, por favor. Por último, respecto al examen físico, en infección al tórax estático, este va a estar simétrico.
Mientras que en flexión del tórax dinámico vamos a encontrar hipopnea y taquipnea. En la palpación, la piel va a estar caliente, va a haber dolor a la compresión, la inflexación va a estar disminuida en el lado afectado y las vibraciones vocales aumentadas. En la percusión va a haber matidez con una columna sonora y en caso de lesiones pequeñas vamos a encontrar submatidez. En cuanto a la auscultación, el murmullo vesicular va a estar disminuido. Podemos encontrar también el soplo torácico en el tiempo inspiratorio y expiratorio, la presencia de estertores y crepitantes, que vienen a ser ruidos encontrados al final de la inspiración que no se van a modificar con la tos. Respecto a la auscultación de la voz, vamos a encontrar broncofonía, pectoriloquia y en ocasiones también la hipofonía. Bueno, eso sería todo. Gracias. Muy bien, María, muy bien lo has hecho, muy bien. Muy bien. ¿Quién sigue? Sí, el compañero Ángel, ya está Sí, proyectando. doctor, ya estoy proyectando. Ya. ¿Se puede ver? María, ¿tienen clase después? No, doctor. Ya. ¿Se puede ver en pantalla? Sí. Sí, de acuerdo. Bueno, vamos a ver en esta sección los métodos de ayuda diagnóstica, los criterios que debemos de seguir para dar la hospitalización y las complicaciones que pueden surgir, ¿no? A lo largo del tratamiento de la complicación. Por Morales Toribio Angelomar. Muy bien, en cuanto a los métodos de ayuda diagnóstica, en todo paciente con neumonía adquirida en la comunidad atendido en un establecimiento de salud de segundo a tercer nivel, lo que se le debe realizar siempre es una radiografía de tórax, una oximetría de pulso y urea sérica. Todo paciente hospitalizado debe contar con hemograma, hemocultivo y se deben realizar las pruebas bioquímicas básicas, como lo son la glucosa, electrolitos, creatina, transaminasas, análisis de gases arteriales, de acuerdo sea el caso. Algunos estudios adicionales que podemos implementar, pedir, serían los serológicos para gérmenes atípicos, antígenos urinarios y exámenes de esputo, que se realizan de acuerdo al criterio del médico tratante, ¿no? De acuerdo al criterio del especialista, según sea el caso. Muy bien, en cuanto a las complicaciones que vamos a encontrar, las complicaciones más importantes son lo que es el shock séptico, insuficiencia respiratoria, efusión metaneumónica y empiema. También podemos ver lo que son complicaciones cardíacas como son angina, infarto, podría ser angina atípica o típica, y la localización infecciosa a distancia, ¿no? En cuanto a la evaluación clínica, bueno, todo paciente con sospecha de neumonía adquirida en comunidad será evaluado de acuerdo a la presencia de los siguientes criterios. Vamos a usar para ello tres tipos de criterios. Criterios para el diagnóstico, criterios de hospitalización y criterios para ponerlo en UCI, ¿no? Que son tipo de neumonías severas. Muy bien, en cuanto a los criterios diagnósticos, el diagnóstico clínico de la neumonía adquirida en comunidad en el primer nivel de atención se establece de acuerdo a los siguientes criterios. Enfermedad de inicio reciente, menos de 2 semanas, con presencia de síndrome respiratorio, que podría ser tos o dolor torácico, disnea, más síntomas sistemáticos, que podría ser fiebre o taquicardia o taquignia, más hallazgos focales al examen físico de tórax, como lo mencionó mi compañera. En los establecimientos de salud de segundo y tercer nivel, el diagnóstico debe ser sustentado con una radiografía de tórax definiendo diagnóstico radiológico de neumonía adquirida por comunidad, ¿no? Y en ella se debe ver cambios radiográficos recientes, ¿no? En cuanto a los criterios de hospitalización, bueno, los establecimientos de salud de primer nivel deberán referir a un establecimiento de segundo o tercer nivel para ser hospitalizados, ya que ellos no se dan capacidad.
a todo paciente con diagnóstico de neumonía cardíaca por comunidad que presenta al menos uno de los siguientes criterios de hospitalización que vamos a mencionar a continuación, como lo son la confusión, la taquignia, que bueno, que es la frecuencia mayor a 30 por minuto, edad mayor de 65 años, comorbilidades significativas, como lo son la neoplasia, insuficiencia cardíaca congénita, desnutrición severa, entre otros, intolerancia a la vía oral, condiciones sociales desfavorables para la adherencia a la terapia oral o abandono social, alcoholismo, retardo mental, demencia, entre otras cosas, ¿no? En establecimientos de salud de segundo a tercer nivel se deben considerar adicionalmente a los criterios ya mencionados los siguientes criterios de hospitalización, como son la urea elevada mayor a 40 miligramos por decilitro, saturación de hemoglobina menor a 90% por oximetría de pulso o un compromiso radiológico multilobar, ¿no? Esto se va a ver gracias a lo que son las radiografías. En cuanto a los criterios de ingreso a cuidados intensivos, serán hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, la UCI, todos los pacientes que cumplan con alguno de los criterios mayores de neumonía crítica en comunidad severa, como lo son la necesidad de ventilación mecánica, shock séptico, insuficiencia renal aguda, definido como hipotensión sostenida en un paciente con AC, luego la resucitación con fluidos endovenosos. También podríamos ver lo que es frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto, confusión, presión arterial menor a 90/60 y compromiso radiológico multilobar, como lo habíamos comentado también, ¿no? Muy bien, eso sería todo en cuanto a estas partes, ¿no? A esta sección. Va a continuar mi compañera Caterine Montalbán. Está bien, Ángel, lo has hecho preciso. Muy bien, muy bien. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. Voy a proyectar las diapositivas. La diapositiva ya está a la vez. Sí, ahora sí. Bien, buenas tardes, doctor. El punto a exponer es el tratamiento y prevención. Bien, el tratamiento va a estar dado por dos aspectos, ¿no? El tratamiento ambulatorio y el tratamiento hospitalario. Vamos a tener en cuenta que en el tratamiento ambulatorio, pues las recomendaciones van a estar dadas por el paciente no debe fumar, tiene que estar en reposo absoluto, debe tener una ingesta abundante de líquidos y bueno, a la presencia de fiebre se le va a prescribir paracetamol, ¿no? Y disminuir el eventual dolor pleurítico, ¿no? En caso de que se presente. Bueno, este tratamiento ambulatorio es dado en su domicilio y no es necesario hospitalizarse. En el tratamiento hospitalario vamos a tener en cuenta primero lo que es la oxigenoterapia, porque el principal síntoma que llega el paciente en estos casos es disnea, ¿no? Hasta hipoxia, entonces se le va a tener que suministrar oxígeno a primera instancia. Y en este punto vamos a tener en cuenta el control de la saturación de oxígeno. Y el segundo punto en tratamiento hospitalario hay que valorar el estadio el estado de hidratación y nutrición del enfermo. Y si está indicado, hay que perfundir los líquidos y utilizar suplementos nutricionales. En algunos enfermos se requiere ventilación mecánica porque llegan con presencia de shock, ¿no? Shock séptico muchas veces. Entonces se va a tener que valorar la administración de glucocorticoides sistémicos como la prednisona y la hidrocortisona. Ahí es en la antibiótico-terapia. También tenemos cuando los pacientes son derivados al hospital, ¿no? En un inicio se debe de iniciar de inmediato el tratamiento antibiótico, ¿no? El tratamiento empírico y no esperar
bueno, si se tiene la sospecha, ¿no? Al 100% de que es una neumonía adquirida por la comunidad, se tiene que tratar de manera empírica y no esperar que quizá los resultados del laboratorio o los resultados de imágenes salgan. El otro punto es la elección del antibiótico. En el tratamiento empírico inicial, ¿no? Se tiene que empezar con antibióticos. Se conoce el agente etiológico. También hay diferentes antibióticos, diversos antibióticos para empezar el tratamiento. Ahora tenemos el tiempo de tratamiento. En pacientes que son tratados de manera ambulatoria, en la mayoría de los enfermos hospitalizados se recomienda 5 días, pero si después de 3 días de antibioticoterapia no se observa mejoría sintomática, hay que considerar su uso durante 5 días más. Y en la comunidad severa, ya cuando es un estudio severo o de etiología no determinada, se va a tratar entre 7 a 10 días. Cuando el paciente está hospitalizado, se va a tener que monitorizar lo que es funciones vitales, ¿no? La temperatura corporal, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y sobre todo el estado de conciencia. Y además la saturación de oxígeno, ¿no? Inicialmente mayor o igual a 2 días, ¿no? Y en enfermos mayor. Cuando los pacientes están en un estadio grave hay que realizar el monitoreo de funciones vitales horarias. Y en el estado de los pacientes que han recibido un antibiótico adecuado y que mejora en 24 a 48 horas, ya tienen un pronóstico más no posible de salir. Si los signos clínicos indican mejoría, ya no se debe realizar la radiografía, ¿no? De tórax. Siguiente, ya no se debe realizar la radiografía de tórax. Y luego, si el tratamiento es empírico o es ineficaz, hay que usar de forma intensiva, ¿no? El agente etiológico, que bacteria está causando esta enfermedad, para poder dar medicamentos o antibióticos específicos para este tipo de bacterias, ya sea gram negativo. Y una de las recomendaciones en estos pacientes, no dar de alta a los pacientes que en las últimas 24 horas hayan tenido mayor o igual, de los síntomas, ¿no? Si hayan tenido más o dos síntomas, ¿no? de esta enfermedad. Como por ejemplo la temperatura corporal, que si ha presentado una temperatura mayor a 37.5, no se puede dar de alta. Y si la frecuencia cardíaca o respiratoria ha sido mayor o igual a 24, va a tener que evaluar también el paciente ha presentado en estos últimos días una cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, si su presión arterial sistólica es mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, y si su saturación de oxígeno ha sido menor de 90%, ¿no? Y bueno, también se le recomendaría a cada paciente, ¿no? Indicarle la fecha de la próxima visita del control, ¿no? Que sería después de 6 semanas. Siguiente. No, sí, anterior. En cuanto a la prevención, la prevención de en la comunidad se va a dar en la pero hay que tener en consideración contra la influenza, en los hospitales de manera anual, ¿no? Y está establecida en el esquema de vacunación. Y bueno, con eso estaríamos previniendo lo que son infecciones respiratorias.
Luego tenemos también la vacuna contra el neumococo, ¿no? Que es importante. Pacientes en alto riesgo deben acudir para vacunarse, ¿no? En la actualidad existen dos tipos, ¿no? Que son una de ellas es la vacuna polisacárida. Bueno, y la vacuna es, que contiene polisacáridos, ¿no? Y bueno, también una de las prevenciones son erradicar el tabaquismo, ¿no? La aplicación de la vacuna lo había mencionado. Y el uso de esta vitamina, ¿no? Para prevenir la neumonía, porque no se da de manera clara, pero se debe investigar más en las poblaciones con elevada incidencia, especialmente si la ingesta de la vitamina C es ¿no? En la dieta ahí, ¿no? De igual manera, los efectos terapéuticos también deben estudiarse, especialmente en de esta vitamina, ¿no? En las pruebas, hay algunas pruebas actuales que son demasiado para abogar el láctico. Se ha considerado que es eficiente para prevenir este tipo de... bien, doctor, eso sería todo de mi parte. Gracias. Muy bien, Catherine. Bueno, el día ya tocamos el tema. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Bueno, el tema de neumonía, como su nombre lo dice, en otros países, en vez de neumonía, le llaman pulmonía. ¿Por qué? Porque el pulmón es el que está afectado, el parénquima pulmonar. Y cuando está afectado el pulmón, cuando llevamos la semiología, nosotros decimos que presenta un síndrome parenquimal. Pero dentro del síndrome parenquimal, estamos en el síndrome de condensación. Y ese síndrome de condensación será pues ahí la neumonía. Hay que conocer que es una inflamación que sufre el pulmón por diferentes factores etiológicos que han mencionado. Y ello va a conllevar a que se inflame y presente el cuadro típico de una neumonía. Nosotros, cuando estemos en un establecimiento de salud, esta neumonía adquirida en la comunidad tiene que tratarse en los establecimientos de salud que están cerca a su domicilio. O sea, los centros de salud, las postas médicas. El médico tiene que ser capaz de controlar y derivar cuando sea necesario. Tiene que tener conocimiento que esto ya todos debemos saberlo, que el agente causal de las neumonías adquiridas en la comunidad, el que tiene mayor porcentaje que produce esto es el estreptococo pneumoniae. Entonces, cuando se realiza el proceso ya de la neumonía, que va a depender de los factores de riesgo, ¿no? que tenga el paciente. Ya lo han mencionado muy bien ustedes. No es lo mismo que le dé una neumonía a un paciente que no tiene ningún antecedente previo, con ninguna comorbilidad, o aquel paciente que tenga una diabetes, o aquel paciente que esté recibiendo un tratamiento oncológico, o que tenga de fondo un problema cardíaco, un problema renal, un problema hepático. Es totalmente diferente. Pero la clínica se va a presentar.
nosotros no olvidemos de la clínica típica de una neumonía adquirida en la comunidad, que va a ser, pues, el paciente va a venir por tos, que lo va a caracterizar, va a haber disnea, acá hay fiebre, hay puede haber hemoptisis, dolor torácico tipo pleurídeo, como le he explicado hoy María muy bien. Entonces yo cuando identifico tengo que conocer, pues no solamente saber que mi paciente tiene pues esos síntomas de neumonía, sino tengo que saber qué voy a encontrar al examen físico para estar seguro si mi paciente tiene una neumonía. Entonces este paciente pues tendrá que tener lo clásico, le voy a decir, las vibraciones vocales incrementadas a la palpación, y en la auscultación vamos a escuchar los crepitantes que se escuchan en el tiempo inspiratorio al final de la inspiración y el soplo tubárico. Hay broncofonía, pectoriloquia áfona. No olvidemos que cerca del 50% de la neumonía va a producir un derrame paraneumónico. Y este derrame paraneumónico es lo que va a producir la egofonía y el dolor torácico tipo pleurítico. Los exámenes complementarios, lógicamente, ustedes en un establecimiento de salud, lo más que puedan tener puede ser laboratorio, y algunos de ellos van a tener rayos X. Acá se va a ver alterado lo que es, antes de ello, perdón, me estaba olvidando, el paciente va a llegar con síntomas de alarma. Nosotros tenemos que conocer primero cuánto es la frecuencia respiratoria normal, cuánto es la frecuencia cardíaca, cuánto es la saturación, cuánto es la presión normal, porque eso es lo primero que nosotros debemos tomarlo al momento que llega al establecimiento de salud, no en un hospital, sino en un establecimiento de salud como un centro de salud o una posta médica. Tengo que conocer, claro, cuáles son los normales, pero si yo veo que mi paciente ya comienza a tener polignia, comienza su frecuencia respiratoria ya a ser mayor, ya este paciente, por lógica, yo estoy diciendo este paciente no está bien. Si encuentro la frecuencia cardíaca que sobrepasa los 100, tampoco va a estar bien. Acá no voy a encontrar más que me va a preocupar la presión alta, sino la presión va a tender a bajar. Y la saturación de oxígeno. Si yo encuentro de 95 para arriba, puedo estar más tranquilo porque está saturando bien. Pero si la saturación comienza cada vez a bajar, al día siguiente viene que está en 94, está en 92, de ahí en 90, entonces, ¿qué está pasando? Algo acá. Entonces, este paciente va a necesitar oxígeno. No voy a esperar más tiempo, sino derivarlo a un establecimiento de salud de mayor complejidad. Y en el hospital, pues, para ver si esta frecuencia respiratoria está incrementada, ¿será solamente dificultad respiratoria o ya tendrá una insuficiencia respiratoria? ¿Cómo voy a poder diferenciarlo? Le hago el análisis de gases arteriales, porque el diagnóstico de insuficiencia respiratoria es gasométrico. Tengo que encontrar el PO2 menor de 60. En la tipo 1, en la tipo 2, la PCO2 mayor de 50. Y la mixta tiene que cumplir ambos criterios, el PO2 menor de 60 y el PCO2 mayor de 50. Esto me dice que el paciente tiene insuficiencia respiratoria. Y si es la insuficiencia respiratoria tipo 1 o tipo 3, el paciente va a requerir oxígeno sí o sí. Haré la analítica sanguínea, el hemograma, posiblemente me diga que existe una leucocitosis con desviación a la izquierda.
Le pediré ya en el hospital un PCR que nos indica también signos que posiblemente exista una infección o el BCG. Ya adentro ya vamos a hablar en el otro, la procalcitonina, vamos a hablar cuando hablemos del otro, de la neumonía intrahospitalaria. Y una radiografía. ¿Qué vamos a encontrar en una radiografía? Ya acá ya tienen que ustedes ver la radiografía. Ya estamos en la parte clínica. ¿Qué voy a obtener en una radiografía? Voy a tener una radioopacidad. Los pulmones son vamos a verlo de un color, para que me entiendan, un color oscuro, porque el aire en los rayos X se ve oscuro. Si ustedes han visto, vean una radiografía, por donde está el cuerpo, por fuera del cuerpo, van a ver, en la radiografía van a ver oscuro, porque el aire se ve así. Que los músculos van a ser de una coloración y los huesos van a ser mucho más blancos. Unos se llaman radiolúcidos y otros se llaman radiopacos. Lo negro vamos a decirlo radiolúcidos y lo blanco radiopaco. Los pulmones, si alguien de ustedes se ha tomado una radiografía, lo primero que le dicen, párese al frente, lo acomodan y le dicen, tome aire. No lo bote, no respire hasta que te disparan los rayos X. ¿Para qué nos dicen tomen aire? Para que el pulmón se infle, entre más aire y poder ver bien mejor la radiolucidez ahí dentro del parénquima pulmonar. Pero dentro de esa radiolucidez, en una neumonía, los alveolos contienen aire. Pero en una neumonía, esos alveolos, ya donde hay el espacio aéreo, se congestiona de secreciones, de moco, de células y de otros elementos de defensa y de microbios que hay ahí que el organismo lo trata de eliminar, y entonces eso ya deja de contener aire, y al contener ese contenido ya vamos a visualizarlo como un radio opaco o más blanco. Pero la característica de una radiografía es que la radioopacidad, que se ve blanco, como la neumonía está comprometido solamente el pulmón, los alveolos, los bronquios no. Entonces los bronquios, como tienen aire, se van a ver dentro de esa radioopacidad unos tubitos delgaditos, oscuros, que esos son la luz del bronquio que tiene aire. Entonces eso se llama broncograma aéreo, que es típico de un síndrome de condensación, de una neumonía. Entonces, con eso nosotros también podemos decir o confirmar que el paciente está presentando una neumonía, aparte del examen físico que ya nos dijo ya que se trata de un cuadro de neumonía. Ahora, una vez establecido el diagnóstico, debería darle de frente tratamiento, o se da de frente tratamiento, porque en una neumonía la mortalidad es alta. Entonces yo tengo que dar un tratamiento empírico, pero a la vez que le voy dando un tratamiento empírico, yo ya le puedo ir pidiendo cultivos. ¿Cultivos de qué? Cultivo de esputo, cultivo de sangre, ¿no? Para ver cómo estamos, para ver si encontramos algún tipo de germen, que lo vamos a encontrar cerca de un 50% nomás también. Pero nosotros ya sabemos que, como también ustedes dijeron, si ya se identifica que es una neumonía adquirida en la comunidad, le daremos los primeros tratamientos. Los primeros tratamientos en el establecimiento de salud le puede dar a base de penicilinas o les puede dar a base de bacrólidos, ¿no? Antes era la eritromicina, la claritromicina, la citromicina. Esos van a cubrir lo que son
la neumonía adquirida en la comunidad. O máximo puedes empezar una cefalosporina en vía oral o inyectable, como son las extriazonas, y podrías observarlo. Si ves que la clínica se incrementa, lógicamente acompañado con paracetamol para que la fiebre comience a bajar o no presentar fiebre, porque ustedes saben que cuando hay una temperatura elevada, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca comienzan a aumentar. O sea, tenemos que tenerlo controlado eso. Pero si a pesar de ello vemos que el paciente comienza a desaturar, comienza a tener su frecuencia respiratoria y cardíaca más elevada y la presión comienza a bajar, ese es un momento que nosotros tenemos que hacer la derivación respectiva. La neumonía causa mucha mortalidad, sobre todo, como eso ya lo saben ustedes también, en los extremos de la vida, ¿no? Ustedes van a cumplir cuando al paciente ya lo deriven al hospital si están trabajando en un establecimiento de salud. En el hospital van a identificar por el tiempo, por los antecedentes, si no está hospitalizado previo, de que en realidad se trata de una neumonía adquirida en la comunidad y no una neumonía de repente intrahospitalaria que ha estado hospitalizado hace algunos días, una semana, y se fue a la casa y comienza a tener fiebre. Eso hay que verlo bien, que lo van a definir el diagnóstico de neumonía intrahospitalaria en la siguiente exposición. Y ahí ya viene el tratamiento endovenoso, apoyo oxigenario en el hospital, ¿no? Apoyo dietético, todo eso, ya y los análisis de controles de repente más de rutina más seguido para ver cómo va la evolución. Y la prevención es importantísima, pues si el paciente tiene comorbilidad hay que vacunarse contra el hemófilo, es anual, el neumococo, había una que era anual, otra eran cada 5 años, y ahora último ha salido que una sola dosis para toda la vida. Y ahora como estamos de moda el SARS-CoV-2 o el COVID-19, tenemos que estar vacunados. Los que tienen factores de riesgo, los que tienen comorbilidad, con mayor razón deben recibir esta vacuna, porque si se le agrega el COVID-19, pues podría ser fatal a los que tienen comorbilidad, que en este momento están hospitalizados y muchos de ellos también siguen falleciendo todavía por el COVID, a pesar que ha disminuido. Están padeciendo los que tienen comorbilidad en estos últimos meses. Bueno, hemos hablado de la neumonía adquirida en la comunidad. Brevemente, lo han hecho muy bien. Repasen las diapositivas. María, tú me lo vas a juntar todas las exposiciones, ¿ya? Y me lo vas a pasar porque vamos a tratar de mandar preguntas ahí para el examen. A ver, Ya. vamos a tratar ahora neumonía intrahospitalaria o neumonía nosocomial. Buenas tardes, doctor, compañeros. A mi grupo y a mí nos ha tocado hablar acerca de la neumonía intrahospitalaria nosocomial. Tú eres Tica, ¿no? Sí, Ina Quispe. En el siguiente, por favor. Bien, con respecto a la definición de este tipo de neumonía, bueno, la neumonía nosocomial se va a definir como una infección adquirida de parenquima pulmonar que se va a iniciar después de 48 horas de la admisión hospitalaria. Aquí hay que tener en cuenta que se deben excluir todas aquellas enfermedades que se encontraban, digamos, en un periodo de incubación previo al ingreso, ¿no?
Y bueno, van a ser muchas las bacterias, los virus e incluso los hongos que pueden llegar a causar este tipo de neumonía en las personas hospitalizadas. Y asimismo, hay que mencionar también, o es importante mencionar, el subgrupo de ese tipo de neumonía nosocomial o intrahospitalaria, que viene a ser la neumonía asociada al ventilador, que es aquella que aparece después de 48 horas de haber sido intubado el paciente por vía endotraqueal y haber sido sometido a un tipo de, bueno, a la ventilación mecánica, ¿no? Y que no haya tenido ninguna enfermedad con algún periodo de incubación previo al momento de su ingreso, ¿no? O también aquella que ha sido diagnosticada en las 72 horas siguientes a su extubación y que se le haya retirado la ventilación mecánica, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque esta llega a representar cerca del 80% de las neumonías adquiridas en los hospitales, ¿no? Más que nada en las unidades de cuidados intensivos. Pero esta viene a ser un subtipo de las neumonías nosocomiales. Otro aspecto a tener en cuenta también es que esta neumonía nosocomial va a ser mucho más grave que la neumonía adquirida en la comunidad, porque los microorganismos que van a afectar a los pacientes van a ser mucho más agresivos, aparte que también van a ser menos propensos a responder a los antibióticos, o sea, van a desarrollar mayor resistencia y por ende van a ser más difíciles de tratar, ¿no? Aparte que también los pacientes ya de por sí que se encuentran en los hospitales es porque ya tienen alguna patología previa, ¿no? Entonces, por lo mismo es que van a tener una menor disposición o capacidad para responder a la infección. Siguiente. Con respecto a la epidemiología, bueno, se estima que la incidencia de este tipo de neumonía a nivel mundial es de 250.000 personas al año y llega a representar el 15% del total de infecciones hospitalarias. En nuestro país, esta neumonía nosocomial va a ser causa frecuente de infecciones intrahospitalarias y llega a tener una prevalencia del 26.1%. Y es de hecho la que ocasiona mayor mortalidad dentro de todo este tipo de infecciones intrahospitalarias. Con respecto a la incidencia, se estima que va a ser dentro de 5 a 10 casos por cada 1.000 pacientes hospitalizados. Y de hecho, la edad también va a ser un factor que influye bastante en la frecuencia de este tipo de neumonía. Por ejemplo, en los pacientes que son menores de 35 años, pueden llegar a 5 casos por cada 1.000. Y en los mayores de 65 años, esta tasa se puede elevar aún mucho más, ¿no? Puede llegar a ser hasta 15 casos por cada 1.000 pacientes hospitalizados. También por otro lado hay que mencionar los gérmenes más frecuentes hallados, que vienen a ser el Acinetobacter baumannii, con un porcentaje de 33.8%, la Pseudomonas aeruginosa en un porcentaje de 18.9%, y también la Klebsiella pneumoniae en un 13.2%. Pero también hay que tener en cuenta que esto va a variar de acuerdo a diversos factores, como por ejemplo el hospital en el que el paciente se encuentre, ¿no? Además, también la mortalidad por este tipo de neumonía se estima que está en una tasa o varía entre un 30 a un 70%. Y como ya mencioné, esto va a depender mucho del hospital en el que se encuentre e incluso del área donde esté, porque va a ser, la etiología va a variar de acuerdo no solo a la institución, sino también al área, ¿no? Dentro de dicho hospital. Y como factores de riesgo más frecuentemente asociados a este tipo de neumonía, que ya mi compañera lo va a explicar, pero en nuestro país serán, por ejemplo, la intubación endotraqueal, la ventilación mecánica y también la aspiración de secreción. Siguiente, por favor. Y ya por último, con respecto a la etiología,
La causa más común de este tipo de neumonía va a ser la microaspiración de bacterias que normalmente colonizan la bucofaringe o las vías aéreas superiores, ¿no? Pero esta va a ser la causa más común, la microaspiración de estas bacterias. Aunque también hay otras causas mucho menos frecuentes, pero que también se pueden dar, como por ejemplo cuando hay una bacteriemia o por una inhalación de aerosoles contaminados, ¿no? O sea, cuando en, en el aire se encuentran aquellas especies patógenas y bueno, el paciente lo inhala. Bien, esta etiología va a cambiar, como ya también lo había mencionado, de acuerdo a los países, a las ciudades, a los hospitales. También va a variar de acuerdo a las diferentes áreas que se encuentren dentro de un mismo hospital. Y van a ser causados por bacterias de manera más frecuente y de manera menos frecuente por hongos y por virus. Pero los patógenos más importantes causantes de este tipo de neumonía van a ser en un 70% los bacilos entéricos gram negativos. Y dentro de estos están la Pseudomonas aeruginosa, también la Klebsiella pneumoniae y también la Cinetobacter baumannii. Y luego en un 20% están los cocos gram positivos. Y dentro de estos se encuentra el Staphylococcus aureus, ¿no? Que puede ser sensible o resistente a la meticilina. Y otras bacterias también que son gram negativas entéricas que pueden causar esto, pues, son, por ejemplo, especies de Enterobacter o Escherichia coli o especies de Proteus. Ya por último, un dato también importante a tener en cuenta es que hay ciertas especies que van a estar implicadas. Por ejemplo, cuando esta neumonía se desarrolla dentro de los 4 a 7 días de haber sido hospitalizado este paciente, se puede sospechar, por ejemplo, de Staphylococcus aureus sensibles a la meticilina, o Streptococcus pneumoniae, o Haemophilus influenzae. Pero mientras más dure esta hospitalización, los patógenos que puede que causen esta patología son la Pseudomonas aeruginosa y también el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Bueno, eso sería todo. Sí, Kika, muy bien lo has hablado, muy bien. El que sigue. Un momentito, doctor, que estoy proyectando. Bien, continuando con la exposición, hablaremos entonces un poco acerca de la patogenia y de la clasificación también de los factores de riesgo, los que conllevan a esta neumonía nosocomial. Bueno, como patogenia vamos a tener que esta neumonía se va a producir como consecuencia de la invasión bacteriana del tracto respiratorio inferior a partir de las aspiratorias de la flora orofaringia, así como también por la contaminación por bacterias procedentes del tracto gastrointestinal y por la inhalación de aerosoles infectados y con menor frecuencia también por diseminación hematógena a partir de un foco remoto de infección. Los pacientes que van a estar hospitalizados, principalmente los que se van a encontrar en unidad de cuidados intensivos, van a presentar mayor frecuencia de alteración de la flora orofaringia, mayor a lo habitual, ¿no? Por lo que van a haber colonización por bacilos gram negativos aerobios, los cuales se van a hacer más susceptibles a padecer en este tipo de infecciones. Los principales factores predisponentes para este desarrollo de esta neumonía nosocomial en enfermos hospitalizados serán la intubación naso o urotraqueal necesaria para el soporte ventilatorio que éstas van a necesitar, así como también las alteraciones de la conciencia y los trastornos de la deglución.
acompañados también de la disminución de los reflejos laringios y el retraso del vaciamiento gástrico, así como también el descenso de la motilidad intestinal. Pues aquí vamos a tener que los gérmenes presentes en la orofaringe y en las estructuras contiguas van a ser colonizados, van a colonizar las secreciones bronquiales después de la intubación endotraqueal y estas van a llegar al pulmón a través de este medio de aspiración. Por otro lado, las aspiraciones de secreciones contaminadas también serán el principal mecanismo por el que los gérmenes van a alcanzar el parénquima pulmonar. De igual manera, la inhalación de material aerolizado, la siembra hematógena y la diseminación de estructuras contiguas. Esta inhalación de aerosoles puede acompañarse, puede desempeñar un papel de neumonía intrahospitalaria producida por virus respiratorios, especialmente como la legionela y el Mycobacterium tuberculosum. Es por eso que el personal del hospital, así como el medio ambiente hospitalario, van a jugar un papel importante, ¿no? En la diseminación de estos microorganismos que van a causar esta neumonía nosocomial. Por lo que va a ser crucial que el personal sanitario limpie cuidadosamente tanto las manos para que cuando tengan contacto con las personas se pueda evitar la transmisión cruzada entre estos pacientes, ¿no? El medio hospitalario puede actuar también como un reservorio para algunos gérmenes como los órganos, principalmente el aspergillus o la legionela. Como podemos ver en el gráfico, la aspiración y la inhalación van a ser los determinantes, ¿no? Que van a interactuar tanto con la colonización orofaringia y la colonización gástrica, ¿no? Que estos van a ser influenciados por los factores que van a tener el huésped, así como también por algunos medicamentos administrados, algún tipo de cirugía o el uso de dispositivos invasivos, ¿no? Como también con la contaminación de aparatos en la terapia respiratoria, ¿no? Que estos van a generar los aerosoles que pueden estar contaminados, ¿no? Y esta contaminación se puede deber a que hay una colonización cruzada en cuanto a las manos y los guantes, o que hay una desinfección o esterilización inadecuada del material que se esté utilizando. De igual manera, esta contaminación se puede realizar con aguas y otras soluciones, ¿no? Causando los aerosoles contaminados, que posteriormente serán aspirados o inhalados, ¿no? Provocando el fracaso de las defensas pulmonares por una bacteriemia y en consecuencia la neumonía. Bueno, en cuanto a la clasificación, tenemos a la neumonía asociada a la ventilación mecánica, la NAV, y la neumonía asociada a la hospitalización. La NAV se va a dar en pacientes con apoyo mecánico ventilatorio específicamente, y es aquí donde las bacterias van a actuar colonizando el tracto ventilatorio hasta llegar a las vías respiratorias, provocando lo que es la infección, ¿no? Y generalmente se va a realizar después de las 48 horas de la intubación. Dentro de esto vamos a tener a la NAV temprana y la tardía. La temprana se va a dar en menos de 4 días y va a estar conducida por microorganismos gram positivos, patógenos o multidrogoresistentes. Y la tardía será la que se va a manifestar por más de 4 días y con microorganismos gram negativos. Por otra parte, la neumonía asociada a la hospitalización, esta se va a dar 72 horas posterior al ingreso o 7 días después del alta. En cuanto a los factores de riesgo, van a existir diversos factores relacionados con los pacientes y con los medios terapéuticos empleados, pues, ¿no? Que estos van a jugar un papel crucial en la adquisición de la neumonía nosocomial y en el patrón microbiológico de la enfermedad. Se van a diferenciar en distintos estudios factores de riesgo específicos que van a conducir al desarrollo de esta neumonía.
En adultos destacan la alcalinización gástrica, la aspiración de secreciones orofaringias, la administración previa de antibióticos, la intubación nasal, el sondaje nasogástrico, así como también la malnutrición. Circuitos del respirador y los días de estancia en UCI, ¿no? Así como también el uso de dispositivos invasivos, ya sean sondajes, catéteres, etc. También como factor de riesgo encontramos la posición supina y la hiperdistensión gástrica en cuanto a los adultos. Ahora, en cuanto a los niños, en ellos va a ser similar, aunque se van a identificar 3 factores independientes de la edad pediátrica para el desarrollo de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, que van a ser las inmunodeficiencias, la inmunosupresión y el bloqueo neuromuscular. En los neonatos, los factores que más se van a asociar son el menor peso al nacer y la edad gestacional, ¿no? Así como también la intubación en la sala de partos, la ventilación mecánica y la existencia del distrés respiratorio e hiperbilirubinemia. En cuanto a la inmunosupresión, a la inmunodepresión, la neutropenia inferior a 1000 neutrófilos y tratamientos con corticoides y la presencia de enfermedades graves base van a ser factores de riesgo para la neumonía por aspergillus, mientras que en la infección por cándida se va a desarrollar con más frecuencia en pacientes que van a tener tratamientos con antibióticos previos, ¿no? O que tengan alimentación parenteral o utilización de técnicas invasivas de igual manera como catéteres o drenaje. Y la patología más severa de la ventilación mecánica y que también estén en largos periodos de estancia en unidad de cuidados intensivos. En cuanto a los factores de riesgo, principalmente estos serán la invasión orotraqueal y la asistencia ventilatoria mecánica, ¿no? Estos serán nuestros principales factores de riesgo. Pero podemos dividirlos también como prevenibles y no prevenibles. Dentro de ellos vamos a encontrar a los prevenibles, que nos describe a la broncoaspiración, a la depresión del sensorio y el uso de ácidos o bloqueadores de histamina y la presencia de sonda nasogástrica, ¿no? Y los no prevenibles serán la edad superior a 60 años, el EPOC, las alteraciones de la vía respiratoria superior y las enfermedades neurológicas y por último los traumatismos o las cirugías. Para los factores de riesgo, para los pacientes que utilicen ayuda ventilatoria, en cuanto a los prevenibles encontraremos la cabecera no elevada, los cambios frecuentes en el circuito del respirador y el uso de relajantes musculares, ¿no? Acompañados también de la sedación continua y la reintubación. Y también el transporte fuera de UCI, ¿no? Ya sea para exámenes complementarios o otro tipo de situaciones. Y por último, los no prevenibles en cuanto a este punto, tendremos a la ventilación mecánica por más de 24 horas, el síndrome de distrés respiratorio agudo, la enfermedad cardíaca, tanto como las alteraciones del sensorio, la necesidad de la monitorización de la presión intracraneal y la intubación endotraqueal que se dé en emergencia. Eso sería todo, doctor, en cuanto a mi parte. Muy bien, Luz. Muy bien lo has hecho, muy bien. Ya, interesante para conversar después. A ver que siga. Buenas tardes, doctor. Compañeros, voy a hablar sobre el diagnóstico, el tratamiento y la prevención. Para poder decir que nuestro paciente tiene una neumonía intrahospitalaria, debe tener 2 de los 4 criterios que voy a mencionar, como temperatura corporal igual o superior a 38 grados o igual o menor que 36. En pacientes que tienen temperatura igual o menor que a 36 es porque están inmunodeprimidos, desnutridos, hemodinámicamente inestables o con un tratamiento con glucocorticoides. Un recuento leucocitario que supere las 12.000 células por milímetro cúbico o que llegue a los 4.000 células por milímetro cúbico
También secreciones respiratorias traqueales purulentas o alteraciones de intercambio gaseoso pulmonar, es decir, vamos a tener alteraciones en la oxigenación. En lo que tiene que ver con las técnicas para el diagnóstico de la neumonía nosocomial, tenemos las técnicas invasivas y las no invasivas. En las no invasivas tenemos el hemocultivo, que tiene una sensibilidad del 20% y en pacientes ventilados de un 8%. Sin embargo, bueno, se recomiendan otros tipos de pruebas como el cultivo de esputo, el antígeno de orina de Legionella serotipo 1 y el Streptococcus pneumoniae. Y bueno, y en pacientes entubados mayormente es el aspirado traqueal. Esta es la técnica más frecuente para certificar este tipo de neumonía. Las técnicas invasivas tenemos la punción transtorácica, técnicas broncoscopiales como el cepillado bronquial con catéter telescopado o el lavado bronquialveolar. Estas dos son las técnicas más usadas. Y en lo que es las técnicas a ciegas o no broncoscópicas, se da en pacientes intubados y aquí, bueno, tenemos el aspirado bronquial ciego, el mini lavado bronquialveolar o un catéter telescopado no bronquioscópico. Bueno, en pacientes con intubación endotraqueal o recientemente extubados, vamos a ver fiebre, secreción traqueobronquial purulenta, incremento de la frecuencia respiratoria, hipoxemia, radiografía con un nuevo infiltrado pulmonar o progresión de infiltrado en niños menores de 1 año, deterioro del intercambio gaseoso, distermia de causas desconocidas, leucopenia o leucocitosis y vandemia, secreciones purulentas, datos de compromiso ventilatorio, bradicardia o taquicardia y criterios radiológicos. En pacientes mayores de 1 año pero menores de 12, fiebre de origen desconocido, leucopenia o leucocitosis, secreción purulenta, tos, apnea, disnea, taquipnea, estertores y empeoramiento en intercambio gaseoso. En la radiografía de tórax, en la izquierda vemos un paciente normal y bueno, a la derecha vemos una radiografía de un paciente con neumonía intrahospitalaria y aquí vemos focos, bueno, bronconeumónicos bilaterales. La interpretación de la radiografía es compleja y su especificidad es baja. Sin embargo, nos muestra el infiltrado pulmonar al nivel iliar. Ante un caso clínico o radiografía de neumonía intrahospitalaria, se manda una toma de muestra microbiológica, biomarcadores y se inicia la antibioterapia empírica en base a los patrones, ¿no?, que se va a observar. La evaluación se da a los 2 a 3 días después, ya que tenemos el resultado y bueno, si a las 48 a 72 horas del inicio del tratamiento no mejora y el cultivo es negativo, debemos buscar otros patógenos, complicaciones, diagnósticos alternativos y otras infecciones. Pero si no hay mejoría y el cultivo es positivo, debemos ajustar el tratamiento y buscar otros patógenos, complicaciones, diagnósticos alternativos y otras infecciones. Si el tratamiento, bueno, si mejora y el cultivo es negativo, bueno, debemos considerar una antibioterapia. Y si el cultivo es positivo, intentar
desenlace terapéutico y tratar al paciente estable 8 días y evaluar. Bueno, en esto, me olvidaba. En cuanto al pronóstico, va a depender de la función cardiopulmonar previa y también de las defensas que va a tener el paciente. Bueno, hay diagnósticos diferenciales que se pueden dar los infiltrados pulmonales de una unidad de cuidados intensivos y bueno, algunos diagnósticos, bueno, son como la alveolitis alérgica extrínseca, neumonía, y bueno, y todo lo que se va a presentar en una radiografía, ¿no? Eosinofilias pulmonares, lesiones pulmonar inducidas por fármacos, vasculitis, síndromes de hemorragia pulmonar, entre otros. En el tratamiento tenemos 3 criterios principales. Primero, la existencia de fármacos de factores de riesgo para patógenos multiresistentes. La epidemiología local, ya que va a variar de acuerdo al tipo de bacteria más común que se va a encontrar en el centro hospitalario, ¿no? Y también el tiempo de hospitalización previo a la aparición de la neumonía. Bueno, este cuadro es del libro Farreas y bueno, mencionan que la neumonía intrahospitalaria de inicio precoz, que es menos de 4 días de estancia hospitalaria y sin factores de riesgo para multiresistentes, bueno, nos dan una lista de patógenos y los antimicrobianos, como bueno, en este caso que es de inicio precoz, encontramos al Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, otros Streptococcus, la Haemophilus, Enterobacteriae, y bueno, los antibióticos antimicrobianos recomendados es la ceftriaxona, cefalotaxina, levofloxacino y otros medicamentos. Y bueno, en la neumonía intrahospitalaria de inicio tardío, que es mayor a los 5 días de estancia y que tiene algún factor de riesgo para los patógenos multiresistentes, vamos a encontrar al SARS, que era bueno, las pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Enterobacteriae y bueno, entre otras, y los antimicrobianos recomendados serían cefepina, ceftazidina, meropen, ciprofloxacino, también puede ser algunos combinados o otros que van a ser solos. En cuanto a la prevención, mencionan que la ventilación mecánica no invasiva va a disminuir el riesgo de un 25%. Y bueno, hay medidas generales recomendadas como la desinfección de manos con soluciones alcohólicas, monitorización e eliminación temprana de dispositivos invasivos, extubación temprana, preferencias de ventilación mecánica no invasiva, evitar la intubación endotraqueal o la reintubación, la aspiración de secreción subglótica y la posición del paciente semiacostado, que bueno, algunos mencionan que es 30 grados, pero en los libros dicen que el ángulo puede ser de 45 para así evitar el reflujo y esto va a ayudar en un 78% también al paciente. Y evitar los cambios o manipulaciones de los circuitos respiratorios. En las medidas adicionales, vemos que los tubos endotraqueales recubiertos con plata o con aspiración subglótica son recomendados. La descontaminación oral con clorexidina y descontaminación selectiva del tracto digestivo y bueno, evitar los traslados innecesarios hospitalarios. Eso es todo. Muy bien, Isabela. Terminaron, ¿no? Sí, doctor. Ya. Miren,
Acá ya hablábamos de la neumonía adquirida en la comunidad. Ahora vamos a continuar hablando de las neumonías. No es lo mismo tener una neumonía adquirida en la comunidad que una neumonía adquirida en el hospital, que se llaman intrahospitalarias o nosocomiales. ¿Por qué? Porque el agente etiológico es diferente. Mientras nosotros tenemos una neumonía adquirida en la comunidad, siendo el agente etiológico el estreptococo el más frecuente, seguido del Haemophilus. El estreptococo es el que tiene mayor porcentaje, más del 50%. Ya en el hospital nosotros tenemos ya una neumonía adquirida por otros gérmenes más resistentes, más potentes, más dañinos. Y va a ser diferente en el mismo hospital, en los ambientes. Porque en los hospitales se hacen estudios de las micobacterias que habitualmente están ahí. Y no es lo mismo un ambiente de dermatología, un ambiente de traumatología, que un ambiente de medicina. Y un ambiente de medicina no es lo mismo que un ambiente de neumología. Y un ambiente de neumología no es lo mismo que una unidad de cuidados intensivos. Cuanto más se acerque la unidad de cuidados intensivos, la mortalidad se va incrementando. Muchos han visto, no, que quiero que esté que en el ventilador mecánico, no hay ventilador. Eso, inclusive los que estaban con COVID. No olvidemos que estar en ventilación mecánica, como también las he puesto, no debe estar mucho tiempo. Hay que buscar rápido, compensar al paciente y sacarlo y darle otra manera de terapia. Porque el estar en ventilador mecánico, la mortalidad se incrementa. Ustedes dijeron de que creo que fue quien habló primero. Tica, ¿no? Habló sobre cuándo consideramos nosotros a un paciente que tiene una neumonía intrahospitalaria. La literatura dice, y está aceptada de 48 a 72 horas. Ese es el requisito que tiene que tener para poder catalogar de una neumonía intrahospitalaria. Pudo haber venido el paciente sin problema respiratorio, como puede ser, como a veces sucede el caso. O pudo haber venido de repente el paciente ya con una neumonía adquirida en la comunidad. Y nosotros, ¿cuándo vamos a decir que el paciente tiene una neumonía intrahospitalaria? Cuando la tos incremente y la expectoración ya cambie de coloración. Cuando aparezca fiebre si no había. Cuando en la radiografía comparamos con la que ingresó y hay nuevos infiltrados, y si no tenía infiltrados, aparecen infiltrados. Y el hemograma ya comienza a alterarse. Ya comienza a elevarse los leucocitos, puede haber desviación izquierda, el PCR se incrementa, la BCG también. Y tenemos un paciente ya sospechoso, o ya tenemos que actuar, porque una neumonía no es tanto para esperar. Y uno de los factores que ahí muchas veces nosotros tenemos en pacientes con neumonía intrahospitalaria es cuando el paciente tiene trastorno del sensorio. En los pacientes con trastorno del sensorio,
van a aparecer las microaspiraciones, que es la causa más frecuente de una neumonía intrahospitalaria. Y si yo encuentro pacientes que han sido intubados, que han sido operados, o que tienen trastorno del sensorio o trastorno neurológico, tengo que ponerlo en una posición, no en decúbito solo, sino en una posición, como mencionó Isabela, en una posición de 45 grados a mi paciente. Y si es anciano, con mayor razón, deben estar casi a 45 grados. Una forma de prevenir, ¿no? Pero si el paciente, por X motivo, empeora y requiere intubación, nosotros tenemos que ver, y muchas veces no le toman mucha importancia, pero ahí a los residentes de neumología, nosotros, dentro de su examen físico, ellos tienen que reportarnos cómo están las piezas dentarias. Porque de ahí nosotros podemos llevar gérmenes a la parte baja del aparato respiratorio por medio de la intubación endotraqueal. Y de ahí podemos tener de repente no solamente una neumonía simple, sino una neumonía por anaerobios y nos puede causar cavidades y producir accesos pulmonares. Hay que tener bastante cuidado con eso. El paciente que acude a cuidados intensivos, como le decía, ya en el mismo cuidados intensivos ya hay otros gérmenes más patógenos que son resistentes a las penicilinas, ¿no? Y al estafilococo también. El estafilococo es uno de los que cavita rápido junto con la Klebsiella. Entonces hay que tener bastante cuidado con ello. Los tratamientos, generalmente como la neumonía adquirida en la comunidad y en la neumonía adquirida intrahospitalaria, perdón, empezamos con tratamientos empíricos o las diferentes clínicas que hemos visto. Un médico puede decir, no, a mí me parece eso, él agrega el tratamiento y lo observa, porque casi en 72 horas salen los resultados de cultivos. Entonces ahí verá pues si estaba en lo correcto o no. Pero es preferible acá pecar por exceso que por defecto. El decir, no, yo voy a esperar el resultado para ver qué antibiótico le doy. Ya si el germen que está activo en ese momento ya gana más terreno y después para vencerlo es un problema. Y la mortalidad, pues como ustedes saben, se va a incrementar. Antibióticos se emplean ya empírico, como le digo, pero conforme va saliendo los resultados y dependiendo del germen, porque ahora no solamente identifican al germen que está ahí, sino también le hacen la prueba de sensibilidad. Cuando ocurre eso, nosotros empleamos el tratamiento. En algunos pueden ser monoterapias y en otros pueden ser terapias combinadas. Por ejemplo, en las pseudomonas nunca se recomienda monoterapia, siempre terapias combinadas, porque la pseudomona es un germen muy agresivo que nos gana y da mucha mortalidad y el tratamiento es más prolongado, mínimo son 21 días. Estos pacientes, como bien lo ha dicho Isabela, no deben estar mucho tiempo intubados. Hay que procurar la extubación cuando los signos que lo llevaron para que el paciente se intube ya comiencen a revertir y el paciente pueda soportar el mejor de su patrón ventilatorio. Si logramos eso, ya el antibiótico puede comenzar a
a completar los días dependiendo del germen y ver cómo va tolerando la oxigenación, porque no es solamente retirarlo porque ya tiene 5, 7, 8 días, porque pueden estar mucho más tiempo. Todo va a depender el hemograma cómo va, la saturación va mejorando, el PAFI va mejorando, el pH, todo eso se va viendo por medio del AGA y uno va diciendo, sí, el paciente está mejorando, entonces podemos ir disminuyendo los patrones ventilatorios, hasta después de repente intentar extubar. Muchas veces la primera no se puede quitar el ventilador mecánico, sino tiene que ser en forma progresiva el retiro. Y todo va a depender también para que esto ayude mejor si el paciente tiene comorbilidad o no tiene comorbilidad. Si el paciente tiene comorbilidad, lógicamente su estado va a ser mucho más crítico y el pronóstico más sombrío. Pero eso no significa que lo vamos a abandonar, tenemos que darle tratamiento hasta el final, hasta que el paciente pueda salir de esa unidad de cuidados intensivos. Y ahí, lógicamente, no solamente los pacientes que ingresan pueden estar en riesgo de adquirir esa infección, aspirar esos gérmenes, sino el personal que labora. Por eso, a los servicios que están los pacientes con problemas respiratorios, el personal de salud ingresa con su respirador, con su mascarilla N95. Es una forma de protección para el personal, porque el personal, hay médicos diabéticos, hay médicos hipertensos, hay médicos que los gérmenes están esperando una oportunidad como para combatir y hacer la enfermedad. Entonces, ese personal puede también respirar y anidar algunos de esos gérmenes y después se va a su comunidad, va a un centro de salud y lo primero que dice es una neumonía adquirida en la comunidad. Ya no, un personal que labora en esos sitios y tiene un problema de neumonía no se puede considerar como una neumonía adquirida en la comunidad. Tenemos que ver que podría ser una neumonía intrahospitalaria, a pesar de no estar hospitalizado, pero por laborar ahí, teníamos que tenerlo bien en cuenta eso de ahí. Con respecto a la vacunación, con la prevención es casi lo mismo que se hablaba para la neumonía intrahospitalaria, el paciente tiene que estar protegido contra el neumococo, que generalmente las neumonías son las que eliminan al paciente. Algunos dicen, no, yo no tengo problemas respiratorios y no quieren vacunarse, pero no olvidemos que las vacunas no son para curar, son para prevenir, ¿no? Y es preferible vacunarse todos. Si tienen sus papás, ustedes no están vacunados, háganlos vacunar porque esto tarde o temprano lo vamos a necesitar. Nadie está libre, pueden sufrir un accidente, llegar a la emergencia, se hospitalizan y ahí van a ser propensos a que puedan adquirir alguna neumonía. Y es preferible prevenirla vacunándonos, generalmente sin tener mayores problemas, sin tener mayores síntomas, sería mucho mejor. Si alguien tiene alguna pregunta. Doctor, una consulta. ¿El paciente cuántos días máximo puede estar intubado con ventilación mecánica? No, eso depende. No, eso depende. Ah, ya. Depende, sí. Mira, a ver. Lo más pronto podría ser casi una semana para un paciente que no tiene comorbilidad y dependiendo por qué lo intubaron. Pero un paciente que tiene comorbilidad
va a ser, por ejemplo, que tenga un EPOC, ellos pues para extubarlo es muy difícil, porque hay que estar reeducándolo, a veces sacándolo para ver si tolera, vuelta a intubarlo, y esas sacadas y entubadas son lo que van a favorecer que ingresen nuevos gérmenes. Y puede ser muchas veces fatal para el paciente. Cuanto más comorbilidad tenga, el pronóstico es más sombrío. Pero algunos increíblemente salen de ese problema, pero la mayoría no sale. Leonardo Pérez apareció. Leonardo Pérez. Luz Ramos. Luz Ramos. Ale Remigio. María, ¿ellos suelen asistir o ellos están en la universidad o no? ¿O están retirados? Sí, doctor. Normalmente. ¿Ah? ¿Suelen venir? Sí, suelen asistir a clases. Supongo que han tenido algún inconveniente el día de hoy y por ello no han podido ingresar. Ya, entonces, dile que no vuelvan a faltar, ¿ah? Si no, no van a tener nota de... Ya, entonces, ¿alguna otra pregunta? No olvidemos que la causa más frecuente para las neumonías en el hospital son las microaspiraciones. Y generalmente se da en los pacientes de edad y aquellos que tienen trastorno del sensorio. Y la mortalidad se va a incrementar cuanto más se acerquen a la ventilación mecánica. No piensen que estar en ventilación mecánica, el 100% salen de ahí, no es así, porque le podemos agregar gérmenes como ustedes mismos lo han expuesto y eso lo vuelvo a recalcar, que ahí podemos introducir gérmenes. Hay que ver cómo está la cavidad oral, las piezas dentarias. Es importantísimo eso de ahí. Y lógicamente hay que corregir, también se pone en 45 grados porque muchas personas tienen reflujo, ¿no? Aparte del trastorno del sensorio, el reflujo es importante para prevenirlo. Y hay que darle muchas veces un gastrocinético para que el contenido de los alimentos o el contenido gástrico no se mantenga en el estómago, sino que siga su trayecto. Por eso a veces hay que darle a los pacientes que están hospitalizados, especialmente a los pacientes de edad. Muy bien, chicos. Entonces, el día Doctor. lunes, sí. Sí, disculpe, el compañero Remigio está escribiendo por el chat. Tiene problemas con su micrófono, por ello no pudo responder cuando llamó asistencia. Ahí está Remigio, ya mandó, está saludando Remigio. Ya. Entonces lo vamos a considerar a Remigio. A ver. Remigio creo que es el número 21, vamos a ver. 21. Ya. Ya, muy bien, Remigio. Si me escuchas. Y entonces faltan dos nada más. ¿No se han comunicado los otros dos? No, doctor. Ya, María. ¿Alguna otra pregunta? El día lunes, ya voy a presentar, te voy a mandar, María, dos casos, pero todavía lo vamos a presentar casi al momento de la exposición, ¿ya? Te voy a mandar los dos casos clínicos que está pidiendo ahí que se hagan dos casos clínicos y puede ser casos clínicos también de esto que hemos hablado o de
de lo que van a presentar. El lunes, ¿a qué hora va a ser, María? ¿A las 6? Ya, sí, creo que es ¿Y a las ahora. Todos 5? mis compañeros están disponibles. ¿Ya terminó el doctor Mantilla? Sí, el día de ayer. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, entonces, el día lunes me dicen a qué horas. Me escribe María, ponte de acuerdo con tus compañeros, ¿ya? Ya, doctor, yo le confirmo por WhatsApp. Gracias. Ya, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Cuídese. Luego. Gracias, doctor.